mamá de la fea le dio un infarto. ¿Cómo? Pero eso no es lo grave. Lo grave es el infarto que te va a dar a ti cuando te enteres que Betty está de vuelta. O sea, la fea regresó a Manhattan. ¿Betty está aquí? Yo sé que lo que hice estuvo mal. Lo único que quiero es liberarme de toda esta responsabilidad. Le voy a devolver todo. Y cuando lo haga, voy a desaparecer de sus vidas. Esto no lo puedo creer. ¿Estás volviendo a salir con este infeliz? ¿Después de todo lo que te hizo? No vayas a empezar, Daniel. Sí, estamos juntos. Patricia, de verdad cada día caes más bajo. Tenga cuidadito con lo que dice. ¿Y este enano que se cree? El que le está salvando el patrimonio a su familia. Porque sin mí ustedes no tendrían para pagar la nómina. Eso es lo que soy. Perdón por estar toda la noche molestando a Beatriz. Pero es que yo no la soporto, Armando. Tampoco soporto la idea que la prefieras a ella que a mí. Pero no te preocupes que ya lo estoy aceptando. Y está bien si quieres ir tras Beatriz. Feliz noche. Ya se durmió. Sí. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Viste a Roberto Mendoza? Sí, hablamos un ratito. Quiere que vaya mañana, viene. Bueno, ¿cuál es el problema? Vamos los dos para que tengan más confianza. No te preocupes. Tú quédate aquí con mi mamá y yo voy con mis abogados. Es que si hubiera sido sensata desde el principio, no tendría que dar tantas explicaciones. Sensata eres, Betty. Tu inteligencia, tu talento y tu integridad son las herramientas que te van a sacar adelante con la frente en alto. Ay. Todo va a salir bien, reina. No debiste hablar a Romina así en su estado. Yo te lo puedo aclarar todo. ¿Ah, sí? Pues no tengo a dónde ir. Soy todo oídos. Mira, la fotografía que viste yo se la regalé. Es una litografía que compré en donde los chinos. Ella siempre le ha gustado la original y... Bueno, un poco como para acusarla de robo. Pero está bien. Admito que me aceleré. Me ofusqué y créeme que lo lamento. No tienes por qué desconfiar, Hugo. Vamos a ser una familia los tres. Los tres. ¿Alguna vez te hemos hecho algo? Pues no que me conste, no. Exacto. No debiste hablarle de esa manera. Ella está delicada y ahora más que nunca tenemos que cuidar de ella. Bueno, te prometo que a partir de ahora mi actitud con ustedes va a cambiar. Mira esto. Mira, son unos colores que vi para la habitación del bebé. ¿Qué te parece? Hermosos, ¿no? Uy, sí. Divinos. Sí, los que te gustan. ¿Por qué me hizo esto? ¡Qué injusto! O sea, ¿cómo se le ocurrió llevar a su esposa a ese evento? Bueno, Patri, ¿no crees que, pues, se casó? Y cuando uno se casa, pues anda con la esposa para todos lados, no se te acompaña, va contigo, comen, cenan. Pues claro, como trophy wife, ¿no? Así como él me utilizó a mí exactamente igual, así como todos me utilizan a mí siempre. Yo no entiendo por qué piensan que yo soy tonta o qué, que no soy nada inteligente, que soy una bimbo. Y te juro que no, o sea, yo no entiendo por qué. Porque todo el mundo piensa que yo no valgo nada. Que no tengo clase. ¡Mesero! ¡Mesero, tengo hambre! ¡Quiero pedir! Espérate, Patri. Todo me pasa. ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Mira, Patri, todo depende de cómo tú veas las cosas, ¿sí? Mira, yo estaba leyendo un libro del Cábala y decía que las crisis son oportunidades para reinventarse. Sí, mira, la vida
es como, pues como el trabajo, ¿no? Cada cambio tiene sus ventajas. Claro, depende de cómo lo veas, si lo acomodas, si lo pones, ya sabes. ¿Me entendiste o no? Creo que sí. Joven, por favor, ¿me puede traer pollo frito y rostizado? Y de ese marinado que tiene, que está buenísimo. Y arroz, frijoles y de todas las salsas y aguacate. Sí, bueno. Qué bueno verte, no te había visto. Oye, Pati, ¿acaso no manches cuando tú tienes hambre? Pues sí es hambre, ¿no? Ya no quiero que estés triste. Es que no puedo. Lo único que me da placer en este momento es comer. Y todo me tiene que pasar a mí. ¿Dónde está el hombre de mi vida? Mesero, todo lo que le pedí, ¿me lo puede poner, por favor, para llevar? Me lo quiero comer en mi depa, sola. No es contigo, no es personal, es la depa. Está bien, no importa. No te preocupes. Gracias. Entonces, mira, pásale por aquí, preciosa. Y cómo me da gusto que estés aquí, Araceli. Así que tú eres la tica. ¿La qué? Tica, así se le dice a la gente de Costa Rica, ticos. Pero si yo soy tan mexicana como mi tío Charlie. ¿Ah? ¿Tu tío? Y la señora es... Sí. Ella es. ¡Ay, Sofía! ¡Ay, al fin te conozco! Mira, mi tío Charlie me ha hablado tanto de ti, pero nunca había tenido el chance de conocerte. Es que tengo un baby y ya sabes que los bebés le quitan el tiempo a uno. Pero hoy mi marido lo está cuidando, así que le puedo organizar el bautizo. Ya te traigo el cheque, sobrina. Ay, sí, es que mi tío Charlie es el padrino de mi bebé y nos está ayudando, pues, a darnos una lanita para unas chelitas, un barbecue, pues algo sencillo. Aquí está. Oye, tío. ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! Pues con esto pago la pachanga completa y hasta mi trapo. Todo por mi ahijado y por mi sobrina chula. Ay, pues y yo todo por mi tío favorito, ¿eh? Bueno, no tengo otro tío, pero... Ay, Sofía, pues te vamos a estar esperando, ¿ok? Tienes que ir. Hasta luego. Chao, tío. Así que... tu sobrina. Sí, normalmente a los hijos de los hermanos que se quieren mucho se les llama sobrinos. Sí, es hija de mi hermana, nacida en Tepito, en DF, en México. México, abajo de Estados Unidos, comemos garnachas, moles, tacos. Pero no, tú preferiste creerle a Efraín y a la chismosita de Berta. Lo que... ¿Hablaste con Efraín? ¿Le contaste lo de nosotros? Que si le dijiste a Efraín lo que hay entre nosotros. No, pero... Mira, ya, no quiero hablar contigo, ¿sí? Me voy. Cierras con llave. Buenos días. No, ni te levantes. Te voy a hacer un café, ¿ok? Ya vengo. No, ya, carnal, ya estuvo bueno. Mira, te pareces una pata enyesada. Vete a tu casa, no estás en condiciones para trabajar. ¿Cómo justifico la falta, carnal? ¿A poco les voy a decir que me chacualearon las babas dos luchadoras que me hicieron la quebradora del tirabuzón y el número en los dos brazos? Pues, ¿qué? ¿Te estarías ajustando a la verdad? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Qué, carnal? Échame el paro. Yo luego me pongo guapo contigo. Ahí viene alguien. Sí. Sandra, qué bueno que te veo. Necesito hablar contigo urgentemente. A ver, oblígame. Marianita,
que yo. Good morning, ladies. Bienvenidas a su trabajo. ¿Cómo amanecieron? ¿Y este qué? Payaso. Poco hombre es lo que eres. Ahora resulta que todas están enojadas conmigo porque quiero que nazca mi hijo. No, carnal. Yo estoy contigo, me adhiero a tu causa y la razón también. Oye, es que ¿sabes qué? ¿Qué? Es que eso no es lo peor del caso. Dime, carnal, ¿qué pasó? Lo peor del caso es que tengo comezón en la espalda baja. ¿Y a mí qué? ¿Qué? No, eso es muy íntimo, no seas cochino. Pero es de compas. ¿Qué compas? Ándale, mira, es que... Mira, es aquí, mira. Aquí. No te señales, no seas cochino. Pero no le pegues que me duele. Somos machos y sabemos que lo que nos gusta y lo que no. Y nosotros no nos gustamos, ándale. Ya. Un poquito más abajo, carnal. Ay, mira, a lo macho. Clávame las uñas, carnal, clávale. Ándale así. ¡Qué lindos! Oye, Marcel, no me has contado cómo te fue con Armando. O sea, ayer vi que estaba muy cerquita de ti. Y eso que no te he contado, que hoy amaneció en mi departamento. Ay, poco a poco, Patricia, todo está volviendo a ser como antes. Aunque sí, debo confesarte que estoy un poco preocupada porque ya Beatriz volvió a New York y... no sé, tengo miedo que en cualquier momento regrese a B&M. ¿Aquí? Creo que no. No creo que se atreviera a hacer algo así después de lo que hizo. Y si quieres, doy la orden de que no la dejen entrar. ¿Cómo crees, Patricia? Beatriz tiene muchos asuntos importantes aún por resolver aquí. ¿Aquí en B&M o con Armando? No, es que Marcela, o sea, la verdad es que a mí no me parece prudente que esos dos se vean ahorita en este momento. Patricia, se supone que tú debes calmarme a mí. Ok. Ella solamente viene a ver cosas de la empresa. ¿Y si la quiere vender para irse a vivir a las Bahamas? ¡Ay, Patricia! Marcela, necesitamos hablar. Sí. Pero a solas. Ya sabes dónde está la puerta, Patricia. Hola, Pati. Oli. Ay, qué horror. Qué mal que tengas este hermano. Parece adoptado. Y era guapo, ya no. Te queda una marca. Y tú estás pasadita de peso. En fin. Bueno, voy a mi oficina para recoger unos papeles y vengo por ustedes para pasar a la sala de juntas, ¿ok? Seguro, Nick. El taxímetro sigue corriendo. ¿Correcto, Frank? Correcto, Peter. Nick, ese nunca para. Ya vengo. Mira nomás, ya cayó el chahuizle. ¿Se puede saber qué los trae por acá? Elegantísima señora. Las coincidencias no existen. Exactamente estábamos hablando de usted hace rato. ¿Correcto, Frank? Correcto, Peter. No me digan. ¿Y qué decían de mí, oiga? Mr. Efraín tiene todo de su parte para ganarle una demanda millonaria a la ciudad de Nueva York gracias al accidente que tuvo. Se va a comer la gran manzana con todo y semillas. Todos los abogados están hablando de eso. ¿Correcto, Frank? Correcto, Peter. No hablamos de otra cosa. ¡Qué barbaridad! Me vale. No me importa. Pero debería de importarle. Apuesto a que le va a regalar diamantes tan grandes como los frutos del árbol del pan. ¿Correcto, Frank? ¿El árbol? Son grandes, Frank. Pues yo le apuesto que le van a llover zorras inmundas que se los quieran colgar. A mí me vale. Sí. ¿Correcto? ¿Zorra inmunda? Señores, ¿pasamos a la sala de juntas, por favor? Claro que sí. Vamos, Frank, que el deber nos llama. Vamos, Peter. Nuestro tiempo es muy valioso. Espero que no nos los hagan perder.
Llegaste tarde. Me estaba por ir. Bueno, ¿qué información me tienes? La junta directiva de B&M está a punto de enterarse que vos te robaste toda la colección de Hugo Lombardi. A ver, no. Te voy a decir una cosa. Nadie sabe que yo estoy involucrado. ¿Ah, no? Yo sí sé. Así que, a no ser que me des $1 millón, yo se los voy a decir. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.